Le decimos, no más que todo al imperio norteamericano, que sus políticas ya han pasado a la historia. Los gringos, que estén nomás entre gringos, que no avasalle lo que no le pertenece. Tiene un poderío para el dominio, para esclavizar a los países. Les diría a los gringos que los tiempos del imperialismo han terminado. Que de una vez se dejen de joder al mundo. Lo único que quiere Estados Unidos es confrontarnos. Sabemos que el pueblo es sabio, entonces tarde o temprano Estados Unidos se va a quedar solo. Que nunca más podrán derribarnos, nunca más van a poder acallar al pueblo boliviano. Estas expresiones reflejan el resultado de más de 60 años de intervencionismo estadounidense en Bolivia. 60 años en los que el denominador común fue la política del sometimiento, revoluciones truncadas, pueden perturbar la paz de la nación, imposición de autoridades, promoción de dictaduras, el cargo de la presidencia de la República en circunstancias difíciles, imposición de políticas antipopulares mediante gobiernos serviles. Ahora ya hay 2 bajas, hay un muerto que le han metido un balazo en la garganta. Intentos por destruir la cultura popular y por terminar con el proceso de cambio iniciado por el primer presidente indígena de la historia del país. De aquí hemos pasado del Estado colonial a un Estado plurinacional. Y cómo olvidarse, el asesinato del mayor ícono revolucionario del siglo XX en América Latina, el comandante Ernesto Che Guevara. Durante y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, movimientos de índole nacionalista insurgieron en distintas partes del mundo. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. En Bolivia, esa oleada fue liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuya victoria en las elecciones generales del 6 de mayo de 1951 fue desconocida por el entonces presidente Mamerto Urriola Goitia. pueden perturbar la paz de la nación y convulsionar lo que con sus desmanes subversivos es porque, sin moral patriótica ni concepto de la ley, emplean como armas de lucha política la demagogia sectaria, el terrorismo armado, la violencia y el crimen. Esta jugada contaba con el aval de la oligarquía y la embajada de Estados Unidos, y no harían otra cosa que desatar la insurrección que culminó con la Revolución Popular del 9 de abril de 1952. Bolivia quería dejar atrás una etapa en que las mayorías campesino originarias eran sometidas a los peores atropellos por una pequeña minoría blanca. 8 de cada 10 ciudadanos no sabían leer ni escribir y por lo tanto no tenían derecho al voto. Vivían en estado de semiesclavitud y ni siquiera podían circular por las plazas principales. Así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952. 70 horas de furioso combate en que aullaron las ametralladoras y rugieron los cañones, dieron la ansiada libertad a los bolivianos. Washington demoró 3 años en reconocer la legitimidad del gobierno surgido de las elecciones y la Revolución Nacional. Para ese entonces, su prioridad era mantener la alianza con la oligarquía minera. Pero donde se ve claramente, digamos, es decir, la relación entre los grandes capitalistas mineros, ¿no es cierto?, y que detentaban el poder acá en Bolivia, con el imperialismo norteamericano, ¿no es cierto?, es donde es lo que determina prácticamente el atraso en el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de la Revolución Nacional, que se produce 2 o 3 años después. Porque el gobierno de Paz Estenssoro siempre tuvo la característica de ser un gobierno que contaba con un apoyo popular muy grande. Y seguramente a Estados Unidos ya no le convenían democracias contestatarias o democracias que en cualquier momento podían asumir una posición de independencia nacional.
Años más tarde, las relaciones entre el movimiento nacionalista revolucionario y Estados Unidos serían muy diferentes. Pero todavía en 1964, Washington vuelve a operar para remover al MNR del poder. Aquí en Bolivia ha sido famosa la intervención del agregado militar norteamericano que estuvo y que fue quien diseñó prácticamente todo el mecanismo de captura del poder por parte del general Barrientos Ortuño, que es quien derroca al presidente Paz, ¿no? A fines de 1966, el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara llega a Bolivia disfrazado de diplomático uruguayo. El proyecto era crear varios Vietnam para expandir el socialismo en América Latina y combatir a las múltiples dictaduras militares que Washington imponía sistemáticamente en la región, bajo la excusa de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo soviético. Completamente deshabitada la casa. Renato Cuba es hermano de Willy Cuba, uno de los guerrilleros que combatió hasta último momento junto al Che. Cuando el Che desaparece de Cuba, la CIA está detrás del Che. Todo el tiempo ha estado detrás del Che. La actitud de la CIA es la actitud la más vil, la más inhumana para poder sancionar la actitud del comandante Guevara y la actitud de Willy. Porque ellos lo único que estaban haciendo es construir una sociedad mejor. Ese había sido el delito, porque a ellos no les interesa construir una sociedad mejor. Como a ellos solamente les interesa dominar a los pueblos, someter a los pueblos, eso no les conviene cuando un pueblo empieza a surgir contra ellos. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Estados Unidos siempre ha intervenido para el fusilamiento de mi hermano y del Che. ¿De dónde viene la orden? Es de la CIA, de Estados Unidos, del imperio. Ellos son los que deciden que todos los vivos no deben vivir, deben morir. Esas injerencias siempre se han ido dando cuando los gobiernos responden a esa línea política. Todos los gobiernos neoliberales han hecho eso, sometidos ante el imperio norteamericano. Ese sometimiento ha hecho que el comandante Guevara, Juan Pablo Chang y Willy Cuba hayan sido asesinados por órdenes, que estaban en la misma guerrilla, agentes de la CIA, cubanos que se fueron a Estados Unidos y vinieron a asesinar acá a Bolivia. Félix Rodríguez, agente cubano de la CIA, fue uno de los últimos en conversar con el Che. Medio regresé a Estados Unidos y seguí entonces operando ya empezaba entonces realmente a operar con la agencia de operaciones de inteligencia. En el año 67, a principios de 67, vinieron dos agentes de la CIA a Miami para buscar a dos cubanos que fueran a darle asesoramiento al ejército boliviano en la operación que después culminó con la captura del Che Guevara. No, I'm not sorry. I'm proud. I think he was a professional soldier. He was a good man. He believed in his way and we believe in our way. ¿Quién es el mejor compañero? ¡Dragones! ¿Cómo se llama el comandante? ¡Dragón! Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Finalizaba la década del 60 y América Latina estaba en plena ebullición. En el sur del continente, un triángulo despierta la preocupación de Washington.
los gobiernos progresistas de Chile, Perú y Bolivia. En el caso boliviano, el general de tendencia izquierdista Juan José Torres había llegado a la presidencia tras una revuelta popular. Mario Bacarreza fue un joven militar que acompañó a Torres y llegó a ser ministro interino dentro de su gabinete. Y había dos gobiernos que secundaban estos movimientos de izquierda, que era un eje como actualmente hay también, pero ya se ha ampliado. Esa vez solamente eran 3 países. El gobierno peruano, con Velasco Alvarado, un hombre de avanzada militar de izquierda, y Allende, en Chile. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Entonces, Estados Unidos, muy preocupado, decidió cortar de raíz esa, y tuvo una injerencia, prácticamente se planificó en los Estados Unidos el golpe contra Torres. Para 1975, Torres, Allende y Alvarado habían sido derrocados. En todos los casos, la actuación de Washington había sido determinante, y tanto en Bolivia como en Chile y Perú gobernaban militares de ultraderecha aliados a Estados Unidos. El cargo de la presidencia de la República en circunstancias difíciles, críticas podríamos decir. Para entonces Washington ya había logrado imponer una nueva fórmula para frenar a los gobiernos nacionalistas o progresistas en toda la región. La tortura y desaparición forzada instrumentada por sus dictaduras militares afines. Se le conoce como el Plan Cóndor. Dentro de lo que fue el Plan Cóndor, logramos una revelación importante. Se conoce que Estados Unidos entrenó a los militares latinoamericanos en técnicas de tortura, pero hasta el momento no había un registro documentado acerca de la participación de funcionarios estadounidenses en las sesiones de tortura. Nos llevaron, después de los 5 días, nos llevó a un saloncito así, donde estaba ese norteamericano, habían militares argentinos ahí, porque clarito se los reconoce por la tez, inclusive. Apenas recuerdo el apellido Smith, Jackie Smith, algo así por ahí era. Nos amenazaba con ponernos inyecciones para detector de mentiras, que si están mintiendo, les vamos a poner esa inyección, y en esa inyección ustedes como dormidos van a hablar todo. Entonces, ya, pónganos, les decía, pónganos. Y nos preguntaban, nos hacían. Y después ya para pegarnos, nos vendaban. Entonces no sabíamos quién nos pegaba. Unas 7, 8 veces me debí ver con este gringo. Nos tomaba declaraciones a gente allegada al general Torres, o sea, gente que manejaba, digamos, ¿no?, de altura, digamos, políticamente. Aunque la CIA continuaría operando fuertemente bajo las sombras para apoyar a los militares torturadores, la llegada de Jimmy Carter al poder en 1977 va a marcar un radical cambio de rumbo en la política oficial de Washington hacia las dictaduras, que durante la década de 1980 llegarán a su ocaso. Con el arribo de Ronald Reagan a la Casa Blanca, volverá la mano dura. The Department of Defense. It's the only department in our entire program that will actually be increased over the present budgeted figure. Bolivia retornó a la democracia el 10 de octubre de 1982, con un gobierno de tendencia izquierdista liderado por Hernán Siles Suazo, quien ya había ganado un par de elecciones no reconocidas por los militares. ¡Allá Bolivia! Siles no logró dominar la economía. La inflación trepó hasta un 27.000% anual y optó por renunciar en 1985. Víctor Hugo Canelas fue ministro de Gobierno y zar antidrogas durante los años 90. Hoy conocemos por primera vez, gracias a su revelación, que en 1983 la CIA organizó una operación para ligar al presidente Siles Suazo con el tráfico de drogas, cuando algunos funcionarios bolivianos fueron descubiertos en actividades ligadas al narcotráfico en Venezuela. En aquella época, Canelas fungía como encargado de negocios en la Embajada de Bolivia en Caracas. Me llama un tipo de Martinica y me dice, mire, yo soy... usted me conoce porque me ha dado la visa. Estoy en Martinica y necesito verlo. Hay un riesgo con el avión FAB 001 y el presidente Siles Suazo. Yo soy de la DEA. Soy fascista, además.
No, pero tenía sus códigos. En esa época Roberto Suárez era el narcotraficante más grande. Y me dice, hemos hecho un operativo, yo he penetrado a Roberto Suárez. Llegó en el avión FAB 001 y negocia 1000 kilos de droga y lo mezcla así le Suazo. Y dice, tantos millones tienen que ir para Siles Suazo. Y este DEA, siendo fascista, como había penetrado, me dice, yo sé que no está metido Siles Suazo, pero la CIA quiere aprovechar esto para derrocarlo. Entonces ahí ve claramente lo que quería hacer la CIA para derrocar un proceso democrático. En 1988, Estados Unidos impuso a Bolivia una ley contra la producción de la hoja de coca, redactada directamente desde Washington y en inglés, la Ley 1008. Esto abrió las puertas a una de las etapas represivas más sistemáticas y sangrientas en la historia del país. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, comienza a manejar las fuerzas de seguridad locales e incluso administra una base militar en la localidad de Chimoré, en el corazón del trópico de Cochabamba, donde se asientan la mayoría de los productores de la hoja de coca. Al igual que durante la persecución al Che Guevara, llegan tropas especiales estadounidenses para entrenar al ejército boliviano. Sus principales objetivos son los campesinos nucleados en torno a los sindicatos del trópico, y entre ellos un joven dirigente llamado Evo Morales Ayma. La represión organizada por la DEA deja una secuela de decenas de campesinos asesinados y centenares de heridos. Un recuerdo que nos recordaba hace casi 8 años, no llegaba aquí. Luis Cutipa es actualmente el titular de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización. En los años de represión organizado por la DEA, debía esconderse en este cementerio ubicado estratégicamente en una lomada. Desde aquí organizaban la resistencia. He visto varios muertos, compañeros. Por ejemplo, aquí en Chancadora, un compañero fallecido con la bala de helicóptero. Otro compañero, 3 compañeros fallecidos en Senda 6, en plena vía de día. Aquí el que dirigía eran los gringos de Estados Unidos. Eran camuflados como los mismos mupares hoy están. El mismo uniforme utilizaban los gringos. Pero ellos eran más altos, más chocos. Y nuestros policías, nuestros compañeros de la policía son no parecidos a ellos. He visto varias veces aquí en estos desbloqueos, personalmente dirigiendo los gringos. Y también he visto aquí adentro un campamento, 3 gringos dirigiendo la erradicación forzosa de hoja de coca. La represión contra los productores cocaleros del Chapare llegó a su máxima expresión en 1997, tras la llegada al poder por vía de las urnas de Hugo Banzer, quien fue directamente obligado por Estados Unidos a aplicar un plan de erradicación total del cultivo denominado Coca Cero. Durante los mismos años 90, se abre en paralelo otro capítulo sobre la escandalosa injerencia de Estados Unidos, la privatización de las empresas estatales. 2 estandartes del modelo privatizador en América Latina fueron Carlos Menem en Argentina y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, quien ni siquiera podía hablar bien en español, ya que había sido criado y educado en Estados Unidos. Estamos mandando al Congreso el proyecto de la ley de capitalización. Y vamos a poder acordarnos de estos días como los días que se cambió Bolivia definitivamente y se creó un país viable, un país con futuro, un país con justicia. Los perjuicios generados al Estado boliviano, derivados de la corrupción y la injerencia estadounidense por las privatizaciones, fueron tan profundos que sus consecuencias se investigan hasta la actualidad y el tema ocupa parte importante de la agenda pública. Mendoza, hablaremos de cómo se están preparando aquellos trabajos de investigación
de las épocas privatizadoras, la participación de Estados Unidos también para que actúen los funcionarios de esos tiempos que rifaron nuestras empresas. Una intervención caracterizada además por una insolente invasión de las decisiones soberanas de nuestro país. Hubieron muchos créditos y muchas supuestas donaciones que tenían como condición la privatización de las empresas y también la capitalización. No se trata solamente de una injerencia directa, sino que al mismo tiempo se trata de una estrategia que implicó decisiones a nivel continental que afectaron los intereses bolivianos y también latinoamericanos. El hecho de que se haga caso sumiso a una autoridad extranjera es algo que no podemos olvidar y debemos recordar para que no se vuelva a repetir. El ciclo neoliberal finalizará trágicamente en octubre de 2003, con una masacre ordenada por Sánchez de Lozada y su ministro Sánchez Berzaín tras un levantamiento popular. Están masacrando a los ciudadanos como si fueran animales. Debemos lamentar en este momento. Ni el presidente ni su ministro han podido ser juzgados hasta la actualidad. Ambos viven protegidos por Estados Unidos, que no ha permitido su extradición a Bolivia. Totalitarismo que subsiste en esta parte del mundo y que es la dictadura castrista en Cuba. Evo Morales ya estaba en la mira de Estados Unidos desde hacía varios años. Calificado como el Bin Laden andino por Washington, sufrió en carne propia la represión ordenada por la DEA y en diciembre de 2005 obtuvo una rutilante victoria en las elecciones presidenciales que lo transformó en el primer presidente indígena de Bolivia. Pido un minuto de silencio a muchos de mis hermanos caídos, cocaleros en la zona del trópico de Chabamba, por los hermanos caídos en la defensa de la dignidad del pueblo alteño, de los mineros, de miles, de millones de seres humanos que han caído en toda América, y por ellos, presidente, pido un minuto de silencio. Este es el comienzo formal de un nuevo ciclo histórico en Bolivia. Una Bolivia que, de la mano de una realidad regional muy diferente a la de años atrás, comienza a mirarse más a sí misma y a América Latina que al gigante del norte. Para iniciar este camino era necesario romper con más de 60 años, en los que la injerencia de Washington había penetrado en todos los estamentos. La primera labor a cargo del ministro de la Presidencia: desmantelar una oficina de la CIA dentro del propio Palacio Presidencial. De tal suerte que el agente de la CIA, el jefe de la CIA en la Embajada de los Estados Unidos, era el jefe de esta oficina que había sido creada en el gobierno de Carlos Mesa, seguramente antes de Carlos Mesa, seguramente funcionaba con otra fachada, de tal suerte que descubrimos que teníamos al enemigo en casa. A partir de ese momento pedimos a la Embajada de Estados Unidos su inmediata expulsión de los agentes de la CIA en Bolivia. Estados Unidos va a resistir este cambio de época en Bolivia. Desde el mismo momento de la asunción de Morales hasta 2008, Washington intenta dividir el país, fomentando un enfrentamiento entre indígenas collas del altiplano y cambas de las tierras bajas con epicentro en la pujante ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Para llevar adelante dicho plan, ubica como embajador a Philip Goldberg, quien ya contaba con experiencia en este tipo de desestabilizaciones tras su paso por las embajadas de Bosnia y Kosovo en la ex Yugoslavia. Luego de gravísimos hechos de violencia separatista que pusieron al país al borde de una guerra civil y causaron un grave daño a su gobernabilidad, Evo Morales optó por expulsar al embajador Goldberg. La decisión del presidente Morales de bajar el nivel de nuestras relaciones bilaterales constituye un grave error.
Hoy día, delante de ustedes, delante del pueblo boliviano, declaro al señor Goldberg, embajador de Estados Unidos, persona no grata. No queremos gente separatista, divisionista, ni conspiren contra la unidad. No queremos personas que atenten contra la democracia. Los intentos golpistas fueron desarticulados y el gobierno centró sus objetivos en continuar desarmando la telaraña de intervención estadounidense, que no frenó sus intentos por detener el proceso de cambio. Hitos destacados fueron la expulsión de la DEA en 2008 y de la USAID en 2013. Quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Hermanas y hermanos, jamás podemos ser considerados como patio trasero del gobierno de los Estados Unidos, todos los latinoamericanos. Pocas semanas después de este anuncio, al avión presidencial de Bolivia se le prohibió el sobrevuelo por Francia, España, Italia y Portugal. La CIA había informado a sus aliados europeos que Evo Morales transportaba allí al ex agente Edward Snowden. Este hecho puso en serio riesgo la vida del presidente. Nunca nos van a asustar porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Tras la desaparición física de Hugo Chávez, Bolivia y en particular Evo Morales se han transformado en objetivo prioritario para Washington en América Latina. No me temblaría la mano para cerrar la embajada de Estados Unidos. Tras analizar esta historia, puede concluirse fácilmente que Estados Unidos no descansará en sus intentos por convertir nuevamente a esta nación situada en el corazón de Sudamérica en un escalafón más de su patio trasero. El general de tendencia izquierdista Juan José Torres había llegado a la presidencia tras una revuelta popular. Mario Bacarreza fue un joven militar que acompañó a Torres y llegó a ser ministro interino dentro de su gabinete. Y había dos gobiernos que secundaban estos movimientos de izquierda, que era un eje como actualmente hay también, pero ya se ha ampliado. Esa vez solamente eran 3 países. El gobierno peruano, con Velasco Alvarado, un hombre de avanzada militar de izquierda, y Allende, en Chile. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Entonces, Estados Unidos, muy preocupado, decidió cortar de raíz esa, y tuvo una injerencia. Prácticamente se planificó en los Estados Unidos el golpe contra Torres. Para 1975, Torres, Allende y Alvarado habían sido derrocados. En todos los casos, la actuación de Washington había sido determinante, y tanto en Bolivia como en Chile y Perú gobernaban militares de ultraderecha aliados a Estados Unidos. El cargo de la presidencia de la República en circunstancias difíciles, críticas podríamos decir. Para entonces Washington ya había logrado imponer una nueva fórmula para frenar a los gobiernos nacionalistas o progresistas en toda la región. La tortura y desaparición forzada instrumentada por sus dictaduras militares afines. Se le conoce como el Plan Cóndor. Dentro de lo que fue el Plan Cóndor, logramos una revelación importante. Se conoce que Estados Unidos entrenó a los militares latinoamericanos en técnicas de tortura. Pero hasta el momento no había un registro documentado acerca de la participación de funcionarios estadounidenses en las sesiones de tortura. Nos llevaron, después de los 5 días, nos llevó a un saloncito así, donde estaba ese norteamericano, habían militares argentinos ahí, porque clarito se los reconoce por la tesis, inclusive apenas recuerdo el apellido Smith, Jackie Smith, algo así por ahí era. Nos amenazaba con ponernos inyecciones para detector de mentiras, que si están mintiendo, les... Es porque, sin moral patriótica ni concepto de la ley, emplean como armas de lucha política la demagogia sectaria,
el terrorismo armado, la violencia y el crimen. Esta jugada contaba con el aval de la oligarquía y la embajada de Estados Unidos, y no harían otra cosa que desatar la insurrección que culminó con la Revolución Popular del 9 de abril de 1952. Bolivia quería dejar atrás una etapa en que las mayorías campesino originarias eran sometidas a los peores atropellos por una pequeña minoría blanca. 8 de cada 10 ciudadanos no sabían leer ni escribir y por lo tanto no tenían derecho al voto. Vivían en estado de semiesclavitud y ni siquiera podían circular por las plazas principales. Así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952. 70 horas de furioso combate en que aullaron las ametralladoras y rugieron los cañones, dieron la ansiada libertad a los bolivianos. Washington demoró 3 años en reconocer la legitimidad del gobierno surgido de las elecciones y la Revolución Nacional. Para ese entonces, su prioridad era mantener la alianza con la oligarquía minera. Pero donde se ve claramente, digamos, es decir, la relación entre los grandes capitalistas mineros, ¿no es cierto?, y que detentaban el poder acá en Bolivia, con el imperialismo norteamericano, ¿no es cierto?, es donde es lo que determina prácticamente el atraso en el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de la Revolución Nacional, que se produce 2 o 3 años después. Porque el gobierno de Paz Estenssoro siempre tuvo la característica de ser un gobierno que contaba con un apoyo popular muy grande. Y seguramente a Estados Unidos ya no le convenían democracias contestatarias o democracias que en cualquier momento podían asumir una posición de independencia nacional. Años más tarde, las relaciones entre el movimiento nacionalista revolucionario y Estados Unidos serían muy diferentes. Pero todavía en 1964, Washington vuelve a operar para remover al MNR del poder. Aquí en Bolivia ha sido famosa la intervención del agregado militar norteamericano que estuvo y que fue quien diseñó prácticamente todo el mecanismo de captura del poder por parte del general Barrientos Ortuño, que es quien derroca al presidente Paz, ¿no? A fines de 1966, el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara llega a Bolivia disfrazado de diplomático uruguayo. El proyecto era crear varios Vietnam para expandir el socialismo en América Latina y combatir a las múltiples dictaduras militares que Washington imponía sistemáticamente en la región, bajo la excusa de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo soviético. Completamente deshabitada la casa. Renato Cuba es hermano de Willy Cuba, uno de los guerrilleros que combatió hasta último momento junto al Che. Cuando el Che desaparece de Cuba, la CIA está detrás del Che. Todo el tiempo ha estado detrás del Che. La actitud de la CIA es la actitud la más vil, la más inhumana para poder sancionar la actitud del comandante Guevara y la actitud de Willy. Porque ellos lo único que estaban haciendo es construir una sociedad mejor. Ese había sido el delito, porque a ellos no les interesa construir una sociedad mejor. Como a ellos solamente les interesa dominar a los pueblos, someter a los pueblos, eso no les conviene cuando un pueblo empieza a surgir contra ellos. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Estados Unidos siempre ha intervenido. Para el fusilamiento de mi hermano y del Che, ¿de dónde viene la orden? Es de la CIA, de Estados Unidos. Le decimos, no más que todo al imperio norteamericano, que sus políticas ya han pasado a la historia.
los gringos, que estén nomás entre gringos, que no avasalle lo que no le pertenece. Tiene un poderío para el dominio, para esclavizar a los países. Les diría a los gringos que los tiempos del imperialismo han terminado. Que de una vez se dejen de joder al mundo. Lo único que quiere Estados Unidos es confrontarnos. Sabemos que el pueblo es sabio, entonces tarde o temprano Estados Unidos se va a quedar solo. Que nunca más podrán derribarnos, nunca más van a poder acallar al pueblo boliviano. Estas expresiones reflejan el resultado de más de 60 años de intervencionismo estadounidense en Bolivia. 60 años en los que el denominador común fue la política del sometimiento, revoluciones truncadas, pueden perturbar la paz de la nación, imposición de autoridades, promoción de dictaduras, el cargo de la presidencia de la República en circunstancias difíciles, imposición de políticas antipopulares mediante gobiernos serviles. Ahora ya hay 2 bajas, hay un muerto que le han metido un balazo en la garganta. Intentos por destruir la cultura popular y por terminar con el proceso de cambio iniciado por el primer presidente indígena de la historia del país. De aquí hemos pasado del Estado colonial a un Estado plurinacional. Y cómo olvidarse, el asesinato del mayor ícono revolucionario del siglo XX en América Latina, el comandante Ernesto Che Guevara. Durante y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, movimientos de índole nacionalista insurgieron en distintas partes del mundo. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. En Bolivia, esa oleada fue liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuya victoria en las elecciones generales del 6 de mayo de 1951 fue desconocida por el entonces presidente Mamerto Urriola Goitia. Pueden perturbar la paz de la nación y convulsionar lo que con sus desmanes subversivos... El imperio. Ellos son los que deciden que todos los vivos no deben vivir, deben morir. Esas injerencias siempre se han ido dando cuando los gobiernos responden a esa línea política. Todos los gobiernos neoliberales han hecho eso, sometidos ante el imperio norteamericano. Ese sometimiento ha hecho que el comandante Guevara, Juan Pablo Chang y Willy Cuba hayan sido asesinados por órdenes, que estaban en la misma guerrilla, agentes de la CIA, cubanos que se fueron a Estados Unidos y vinieron a asesinar acá a Bolivia. Félix Rodríguez, agente cubano de la CIA, fue uno de los últimos en conversar con el Che. Medio regresé a Estados Unidos y seguí entonces operando ya empezamos entonces realmente a operar con la agencia en operaciones de inteligencia. En el año 67, a principios de 67, vinieron 2 agentes de la CIA a Miami para buscar a 2 cubanos que fueran a darle asesoramiento al ejército boliviano en la operación que después culminó con la captura del Che Guevara. No, I'm not sorry. I'm proud. I think he was a professional soldier. He was a good man. He believed in his way and we believe in our way. ¿Quién es el mejor compañero? ¡Dragones! ¿Cómo se llama el comandante? ¡Dragón! Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Finalizaba la década del 60 y América Latina estaba en plena ebullición. En el sur del continente, un triángulo despierta la preocupación de Washington. Los gobiernos progresistas de Chile, Perú y Bolivia. En el caso boliviano,